Bueno, en este video vamos a hacer una pequeña introducción teórica para lo que es el trabajo práctico 6, que serían solicitaciones. Recordando un poco el trabajo práctico anterior, el tema anterior, reacciones, simplemente hacer hincapié en esto. En el TP5, lo que nosotros, la hipótesis en la que nosotros nos paramos y hacíamos todo es la que estaba todo en equilibrio, ¿sí? Entonces, en el cálculo de reacciones lo que veíamos es simplemente la relación entre las cargas externas, ¿sí? Por ejemplo, P, M y toda esta carga Q, ¿sí? Esas son las cargas externas, y las cargas internas que aparecían acá, ¿sí? Las cargas reactivas, perdón, que aparecían acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces teníamos una relación entre las cargas activas, que son las cargas externas, y las cargas reactivas, que son las reacciones que aparecían en los apolos. Esa relación entre ambas cargas, basándonos en el equilibrio, nosotros igualamos y de ahí podíamos calcular el, el valor de esas reacciones. Y la relación entre ambas está dada por la estructura, ¿sí? Siendo la estructura no solo las chapas, sino también los apolos. Bien, eso era el TP5. Ahora en el TP6, el tema de solicitaciones, lo que vamos a analizar es el efecto de las cargas, ¿sí? El efecto tanto de las cargas activas, que son las sí, las cargas externas, y las reactivas, que son las reacciones que aparecían en los vínculos, ¿no? ¿Sí? Ese efecto sobre la estructura, ¿sí? Y recuerden, la estructura no solo es la chapa, sino también los apoyos, digamos, y cómo se vinculan entre sí. Todo eso compone a la estructura. Ahora, en estática, o sea, en estabilidad 1, la hipótesis fundamental era que los elementos eran rígidos e ilimitadamente resistentes, o sea, no se podían deformar ni romper. Pero esto, la estructura, al estar en equilibrio, ¿qué es lo que nos dicen? De que es como que toda nuestra chapa, bueno, mediante los apoyos, todo esto, toda la estructura esté estanca, digamos, que no se mueve, ¿sí? Tiene una cierta dimensión, se mantiene, que no se forma, por lo tanto se mantiene la dimensión y no se rompe. Pero aún así hay cargas que están actuando sobre ella y reacciones, bueno, que también actúan sobre ella. Entonces es como que tiene una influencia externa la estructura. Es decir, por más de que esté en equilibrio, los grados de libertad siguen existiendo. O sea, la estructura trata de desplazarse horizontalmente, trata de desplazarse verticalmente, trata de rotar debido a las cargas externas, que son las activas, las cargas y las reacciones también. Si bien todo al haber partido de la hipótesis de equilibrio de hacer que toda la sumatoria de fuerzas y momentos sea cero, esto está quieto, ¿sí? Está móvil. Pero aún así, en cada punto de la estructura eh, hay una cierta influencia de estos grados de libertad que está tratando en cada punto de la estructura de mover, desplazar la misma, ¿sí? Entonces, como nosotros planteamos el equilibrio de esto, en cada punto de la estructura vamos a tener un- lo que le llamamos solicitación, ¿sí? O sea, en ese punto, por ejemplo, un punto acá, yo voy a tener un cierto valor de solicitación, ¿sí? Que es lo que la estructura me está solicitando en este punto para continuar en equilibrio. Si yo no le doto a la estructura bueno, que se verá en estabilidad 2, del dimensionado correspondiente, mi estructura no va a soportar eso y por más de que esté en equilibrio, con el tiempo se va a romper, ¿sí? Entonces la solicitación es eso, es lo que la estructura necesita en cada uno de sus puntos,
necesita soportar cada uno de sus puntos para no romperse. Vamos más claro. Dijimos que todavía los grados de libertad están influyendo, ¿sí? Por más de que nosotros esto en equilibrio, en cada punto de la estructura, las fuerzas intentan desplazar a la estructura hacia horizontalmente, ¿cierto? Verticalmente y rotar, ¿sí? Intenta hacer rotar a la estructura, ya sea para un lado o para el otro. Entonces, a partir de este grado de libertad es lo que nacen las solicitaciones. O sea, yo en cada punto de mi estructura, dijimos, voy a tener un cierto conjunto de solicitaciones. O sea, en este punto, por ejemplo, mi estructura va a estar solicitada, o sea, va a requerir soportar un cierto valor de desplazamiento horizontal, un cierto valor de desplazamiento vertical, un cierto valor de rotación. Pero traducidos ya a solicitaciones, como la estructura está en equilibrio, no se va a desplazar, sino que va a empezar a esforzarse. ¿Sí? Ahí aparecen lo que son los esfuerzos. Entonces, como mi estructura no se puede desplazar, empieza a resistir internamente, ¿sí? Y ahí aparecen los esfuerzos. Debido, por ejemplo, a las traslaciones horizontales, podemos relacionarlo con los esfuerzos normales, las traslaciones verticales con los esfuerzos de corte y las rotaciones con los esfuerzos de flexión. Entonces, seguramente lo habrán visto en la teoría, ¿sí? Teníamos compresión sobre una pieza, una estructura, ¿cierto? Podíamos tener compresión, podíamos tener tracción, podíamos tener flexión, ¿sí? Podíamos tener corte. Fíjense, acá tenemos traslaciones horizontales que afectan a un tramo de estructura, pero como ese tramo de estructura está inmovilizado, empiezan a aparecer los esfuerzos, que son compresión, tracción. Lo mismo acá, fíjense, para la flexión, la estructura está inmovilizada, pero los esfuerzos aparecen y generan flexión. Lo mismo acá, los esfuerzos verticales, en un tramo de estructura inmovilizada, aparece lo que es el esfuerzo de corte. Bien. Entonces, esto es lo que va sucediendo en cada punto de la estructura. Pero, reitero, todo esto está dentro de la hipótesis de equilibrio, es decir, que no se mueve, no se desplaza. Pero además está dentro de la hipótesis de eh, que es rígido e ilimitadamente resistente, ¿sí? Entonces tampoco se rompe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en cada punto? Por ejemplo, un punto acá, yo, como está en equilibrio, todas las solicitaciones de este lado de la estructura se tienen que equilibrar con las solicitaciones de todo este lado de la estructura, ¿sí? En un punto, yo tengo que, de un lado de la estructura, tengo un cierto número, cierto valor de solicitaciones, y del otro lado, tengo que tener el mismo valor de solicitaciones, pero de sentido contrario. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer acá, yo tengo la chapa, ¿cierto? Una sección de chapa. Yo agarro y la divido en un punto, ¿sí? Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, ¿sí? Entonces voy a tener para acá un lado y para acá el otro, que es la estructura esta. Bueno, para que esto continúe en equilibrio, yo voy a tener de un lado un cierto valor de solicitaciones y del otro un mismo valor, pero de sentido contrario. Resumiendo, por ejemplo, si en esta sección todo este lado de la estructura me genera una solicitación en este sentido, acá tiene que ser igual y de sentido contrario. Si esta, no hablé todavía qué tipo de solicitaciones son cada uno, dijimos
que eran compresión, tracción, flexión y corte, ¿sí? Bueno, en lo que nosotros vamos a calcular será momento flector M, corte Q y esfuerzo normal N, ¿sí? Rotaciones, eh, fuerzas verticales, o en realidad vamos a ver bien la definición, que son en realidad las fuerzas transversales a la chapa, y normales, que son fuerzas axiales o normales justamente a la chapa. Bien, entonces decíamos, el momento flector de un lado de la sección considerada tendrá un cierto valor y un sentido. De la misma sección del otro lado de la estructura tiene que tener exactamente el mismo valor, pero de sentido contrario. Cuestión de que en este punto, o sea, en la sección, estas solicitaciones se anulan entre sí y esto mantiene el equilibrio. Mi estructura mantiene el equilibrio. Lo mismo si, por ejemplo, tenemos un esfuerzo de corte así, del otro lado tiene que ser igual y contrario. Tengo un esfuerzo axial así, del otro lado tiene que ser igual y contrario, ¿sí? Esto es el porqué de que nosotros cuando vemos la definición de momento corto y normal, que es, por ejemplo, momento, la definición decía que era la sumatoria de los momentos estáticos a la izquierda de la sección o bien a la derecha con signo cambiado. Fíjense, yo calculé, está en mi sección, calculé a izquierda. Mi momento flector de todo este tramo de la estructura me da, por ejemplo, qué sé yo, 10 toneladas. Bueno, si yo calculo del otro lado de la estructura, como mi estructura se calculó partiendo del equilibrio, el momento flector me tiene que dar 10 tonelómetros, pero fíjense, de sentido contrario, ¿sí? O sea, me va a dar menos 10 tonelómetros. Entonces, para que el valor me siga, esto es por convención, digamos, me dé siempre el valor de izquierda, yo le cambio de signo a este, ¿sí? Signo contrario, y ahí sí obtengo este valor, porque ese es el que yo calculo, ¿sí? En todas las definiciones se calcula siempre el valor a izquierda, ¿sí? Por eso es que al calcular a derecha tenemos que cambiarlo de signo. No sé si se entiende eso, cualquier cosa después me consultan. Bien. Bueno, la definición de momento corte y normal, creo yo que habrán visto con el profesor Corte también, es la sumatoria de las fuerzas eh, tangenciales a izquierda de la sección o a la derecha, cambia de signo, y el esfuerzo normal es la sumatoria de fuerzas normales o axiales a izquierda de la sección o a derecha, cambia de signo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Eso es muy importante verlo bien, en primera instancia. Eh, Está una chapa, ¿cierto? A izquierda, tengo una sección, miro a izquierda. Las fuerzas, acuérdense bien esto, las fuerzas tangenciales son las que van a ser perpendicular al eje de la chapa, ¿sí? Las fuerzas axiales o normales son las que son en el sentido de la chapa, ¿sí? Y las fuerzas que son, bueno, de momento son todas aquellas que permitan un giro respecto a este punto. Bueno, fíjense, por ejemplo, eh, si mi chapa tiene, por ejemplo, acá un pelito así y así, ¿ok? Y yo tengo una fuerza acá, ¿sí? Además de otras fuerzas que vienen hacia acá también. En este punto, yo voy a calcular el esfuerzo normal y fíjense de que esta fuerza que está acá no está en el mismo eje de donde nosotros estamos calculando, pero sí es normal, o sea, es paralela al eje de la vía. Es decir, el esfuerzo de esta fuerza se traslada por este pelo y se aplica acá, ¿sí? O sea que a partir de acá yo ya considero a esta fuerza. Entonces, por eso es muy importante mirar a izquierda de la sección y ver todas las fuerzas que son paralelas a la sección justamente, ¿sí?
sea, esta es paralela a la chapa, entonces la considero, esta también, no importa dónde estén aplicadas, ¿sí? Ahora, lo mismo sucede con las transversales, no importa el lugar donde estén aplicadas, si es transversal a la chapa en la sección que yo estoy considerando, la contamos. Después, otra cuestión, por ejemplo, si yo ahora considero acá la sección, ¿sí? Voy a calcular acá, MQN. Yo fuerza tenía así, dijimos, esta fuerza tenía así. Y bueno, acá las otras que dijimos. En esta sección, ahora mi eje es este, ¿sí? Y esta fuerza ya no es normal a mi eje, sino que ya es transversal. Y esta fuerza ya no es transversal, sino que ahora es normal. Eso tienen que ir teniendo en cuenta. Dependiendo del punto donde nosotros consideramos y calculamos, vamos a considerar de distinta manera a las fuerzas, ¿sí? O sea que siempre el cálculo va a depender del punto en donde nos paremos a calcular. Otra cuestión también, el sentido de izquierda y derecha. Por ejemplo, yo considero ahí una sección y yo tengo un pelito acá que viene así, por ejemplo. Y yo voy a tener una fuerza acá, ¿sí? Como yo estoy calculando las solicitaciones en este punto, esta sección me divide mi estructura. Izquierda hacia acá, derecha hacia acá, ¿sí? Entonces uno va a mirar y va a decir, epa, esta fuerza está a la derecha. Pero en realidad ustedes lo que tienen que tratar de entender y como visualizar es que los esfuerzos se transmiten mediante la estructura. O sea que esta fuerza respecto a esta sección influye mediante o a través de la chapa. O sea que la influencia de esta fuerza está a la izquierda de la sección. No es que se transmite acá por medio del aire del vacío a la derecha de la sección, ¿sí? O sea, uno siempre tiene que tratar de ver la influencia de la fuerza, cómo se transmite, ¿sí? Eso es importante. Bien. Em, bien. Todo esto, dijimos entonces las definiciones, nos dan un valor a izquierda y a derecha con signo cambiado, ¿sí? Eso es una convención nada más. Va a surgir la duda de cómo mirar la estructura para ver hacia dónde considero izquierda y hacia dónde considero derecha, en el caso, por ejemplo, de esta, que tiene codos y articulaciones triple, nudos serían. Entonces ahí surge la duda. Si es una, digamos, si es una estructura más sencilla, así como estas, sí, no hay problema. Uno fácilmente considera, por ejemplo, una sección, mira a izquierda acá y a derecha acá, no hay problema. Pero cuando empiezan a tener codos, empiezan a tener nudos, se complica. El caso de este, por ejemplo. Si yo miro, me paro, por ejemplo, en una sección acá, miro, digo, bueno, izquierda, derecha, no hay problema. Me paro acá y digo, izquierda y derecha, o cómo. Y si me paro acá, digo izquierda y derecha, o cómo. O miro, o sea, mirando desde acá, digo izquierda hacia acá, derecha hacia acá, o miro desde acá y digo derecha e izquierda. Bueno, ese problema van a tener siempre porque no hay muchas cosas escritas. Hay algunos libros, pero difieren entre sí. Hay algunos libros, pero difieren entre sí, un apunte de otro. Entonces, yo les recomiendo que vayan adoptando una forma, un criterio. Pero este criterio lo único que nos va a dar es el signo. O sea, o va a ser positivo o va a ser negativo, nada más. Lo que termina dándole el resultado final es el gráfico que uno vaya a hacer.
y que considere dentro de una sola estructura el mismo criterio. Entonces, eh, lo que uno tiene que terminar viendo es simplemente las cargas y la estructura y cómo va evolucionando la solicitación dentro de la misma. Eh, Cuando vayamos viendo los ejercicios, le voy a ir explicando eso como para ir viendo más fácilmente. Pero no se desesperen si no saben cómo ver, o sea, cuál es la izquierda y cuál es la derecha, dónde es positivo y dónde es negativo, porque eh, no es tanta historia, digamos. Vamos a adoptar uno y después razonando y viendo el concepto, o sea, las fuerzas, eh, uno puede no aislarse, no encadenarse, digamos, con eso de los signos. Todo esto que estuve hablando son simplemente conceptos, digamos, no es que está, eh, no es que hay exactamente lo que dije en un libro, así que son solamente ideas para que uno vaya más o menos teniendo noción de esto antes de empezar con los prácticos. Bueno, ahora lo que sigue va a ser hacer algunos ejercicios.